Señor, te rogamos que tu espíritu y tu presencia esté con nosotros hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Pues mis apreciados hermanos, hoy se celebra el domingo de resurrección, ¿cierto? Los judíos celebraron la Pascua y los cristianos, pues recordamos que precisamente en esa fecha murió y resucitó nuestro Salvador al tercer día. Él surgió poderoso, victorioso de entre los muertos. Pero, ¿qué significa la resurrección para nosotros? Tanto la resurrección de nuestro Señor Jesucristo como la resurrección en sí, nuestra resurrección. Pues quiero invitarlos para que miremos el relato que nos tiene Lucas capítulo 23, versículos 50 en adelante. Tengan la gentileza y abran sus Biblias conmigo en Lucas capítulo 23, versículo 50. En primer lugar, vamos a mirar lo que fuera la muerte y la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Recientemente, el Señor había expresado en el versículo 46 esa frase, am, digamos, esa frase terminal, esa frase concluyente que está en Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, expiró. Eso, eso quedó en el ambiente, ¿verdad? Lo siguiente que ocurre es que un hombre muy influyente que vivía en Jerusalén, un individuo con acceso a los dirigentes romanos de la ciudad, se acerca a Pilato. Y voy a leerlo de Lucas capítulo 23, versículo 50. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, es decir, del Sanedrín judío. Y miren cómo lo describe la escritura: hombre bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios, no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y bajándolo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Ese sepulcro, sin duda, podría ser el sepulcro familiar, una inversión que él había realizado para que cuando él muriera o algún miembro de su familia pues descansara, fuera puesto ahí en ese sepulcro. El sepulcro de José de Arimatea cumplía lo que Isaías 53 mencionaba, de que aunque el Señor con los impíos que había muerto con los impíos, en su muerte, es decir, ya habiendo muerto, estuvo con los ricos fue en su muerte, y este hombre, José de Arimatea, estaba cumpliendo, a lo mejor sin saberlo de manera consciente, esa profecía mesiánica de que luego de la muerte del Señor Jesús iría a estar en una sepultura de ricos. Ahí estaba. Ese día fue un viernes, y lo que nos dice la escritura es que eh, la sepultura de él fue interrumpida debido al día importante que era. Permítanme, los leo ahí en el capítulo 23, los versículos 54 en adelante. Era día de la preparación y estaba por comenzar el sábado, el día de reposo. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y al regresar prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo, el sábado, conforme al mandamiento. Pilato entrega el cuerpo, José de Arimatea lo hace, lo toma, lo envuelve en una sábana y lo lleva a un sepulcro, a su sepulcro familiar, lo lleva, lo coloca ahí, realizan los primeros arreglos del cuerpo. Había un grupo de discípulas, de mujeres, que habían venido con el Señor Jesús desde Galilea. Ellas ven el sepulcro, observan cómo fue puesto el cuerpo, y debido a la cercanía del sábado,
entonces van y compran las especies aromáticas, pero no se las aplican al cuerpo del Señor, sino que reposan el día de sábado conforme al mandamiento. En primer lugar, quiero mencionarles que los días para los judíos no tienen nombre como para nosotros. Nosotros lo llamamos domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Ellos lo llaman primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día o día de la preparación y el Sabbat, que es el séptimo día. Sabbat significa cesar, es decir, parar, reposar. Eso significa Sabbat. Así que básicamente los días tienen el nombre de sus números, primero, segundo, tercero. El día de la preparación se le llama sexto día o también de esa forma, día de la preparación, porque es la preparación para el sabbat, para el sábado. Y el Señor Jesús, precisamente aquel viernes, aquel día de la preparación, día en que debía morir el Cordero Pascual que recordaba la salida de Egipto, la liberación de Egipto, el Señor ese mismo día entrega su vida con la frase: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Debido a que básicamente eran como eso de las 3 de la tarde, apenas daba el tiempo para bajar el cuerpo, apenas daba el tiempo para envolverlo en una sábana y para llevarlo al sepulcro de José de Arimatea, que aparentemente quedaba muy cerca del lugar de la calavera. Allí, en ese sepulcro, lo colocan, pero no realizan todas las actividades que frecuentemente se realizaban en ocasión de la sepultura de un individuo. Se compraron las especies aromáticas, se prepararon los ungüentos, pero no se los aplicaron porque se debía guardar el sábado conforme al mandamiento. Es muy importante para nosotros como adventistas del séptimo día esa datación, esa comprensión de los días de la semana en que se encuentran, porque nosotros entendemos, debido a esto, que el Señor Jesús descansa el sábado en la tumba, así como 4000 años atrás aproximadamente había descansado el sábado en la creación. Sin embargo, el versículo 1 del capítulo 24 de Lucas comienza la narración más extraordinaria que nosotros, los cristianos, entendemos o leemos de la Escritura. El versículo 24, el capítulo 24, versículo 1 dice: el primer día de la semana, es decir, el domingo, el primer día de la semana, el domingo que nosotros llamamos de resurrección, muy de mañana fueron al sepulcro las mismas mujeres que habían visto cómo fue el cuerpo del Señor puesto, y dice, fueron al sepulcro, eh, llevando las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Es decir, estas damas que habían acompañado al cuerpo del Señor a la tumba de José de Arimatea, después de que compran todo, guardan el sábado, vienen el primer día de la semana, muy de mañana, ese domingo, bien tempranito, a lo mejor el sol apenas salía en el horizonte, y estas damas vienen con los preparados ya elaborados para ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Para ellos había sido la Pascua más triste, para ellos había sido el Sabbat más doloroso, aquel en que habían puesto sus esperanzas, aquel que consideraban que sería el libertador, el Mesías, y en la mente de ellos el que enfrentaría al imperio romano, sacaría al pueblo judío de la dominación romana y comenzaría un proceso similar al de David, de conquista hasta colocar al pueblo judío en la cumbre política y económica del mundo. Ahora yacía en una tumba. Lo peor era que quienes habían hecho todo para que el Señor hubiera muerto eran los propios líderes
de la nación judía, líderes religiosos, líderes políticos, y se habían dado mañas para que Pilato no solo lo crucificara, sino que también la tumba del Señor hubiera sido sellada con un sello romano, lo que significaba que nadie podría sacar el cuerpo, romper el sello, sin exponerse a las consecuencias de lo mismo. Las mujeres venían preocupadas ese domingo pensando, número uno, ¿quién nos va a rodar la piedra? Y número dos, ¿con qué autoridad vamos a romper ese sello romano? Sin embargo, lo que no sabían era que mientras ellas iban de camino, un ángel poderoso enviado por el Padre había llegado al lugar en donde el Señor había sido puesto, con el hecho de que él hubiera colocado un pie sobre aquel territorio, había sucedido un terremoto. Una guardia romana que había sido puesta para custodiar la tumba del Señor, debido a que los sacerdotes creían que iban a robar el cuerpo los discípulos y a decir que él había resucitado de los muertos, ellos habían convencido a Pilato para que pusiera esa tropa, esa guardia romana, pero lo que no sabían es que ni una guardia, ni una tropa, ni una legión, ni todos los soldados de este mundo, ni las huestes enteras de las tinieblas habrían podido detener lo que esa madrugada de domingo, lo que ese primer día de la semana iría a ocurrir. Aquel ángel poderoso, el más poderoso del cielo, había venido más rápido que la velocidad de la luz, había llegado a este planeta, había colocado su pie en la tierra, se estremece el mundo en ese momento y entonces la guardia romana, por muy fuerte, por muy entrenada que haya estado, no pueden sostenerse de pie delante de la presencia de aquel ser luminoso que como si nada rueda la piedra, rompe el sello, porque no hay piedra, no hay obstáculo, no hay ley humana, no hay sello romano, no existe nada en este mundo ni fuera de este mundo, en el universo entero, capaz de detener al autor de la vida y sostenerlo o mantenerlo en una tumba. Con voz potente, aquel mensajero del cielo exclama, Hijo de Dios, tu Padre te llama. Y en ese mismo instante, lo inusitado, lo sorprendente, lo inimaginado sucede. El Hijo de Dios, que yacía en aquella tumba de José, sobre una piedra, sobre una laja de piedra fría, abre sus ojos y se levanta a la vida. La escritura lo manifiesta de la siguiente manera. Versículo 2 de Lucas 24. Hallaron removida la piedra del sepulcro, porque el ángel la había quitado. Y entrando al sepulcro, no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que ellas, estando perplejas por esto, se pararon. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? El que estaba ahí depositado en esa tumba, el que había estado desde el viernes anterior, durante todo el sábado hasta el atardecer y durante la gran mayoría de tiempo de aquella noche, el que había estado ahí dormido con sus ojos cerrados, el que había estado muerto, en ese momento ya no se encontraba en ese lugar, porque no puede buscarse entre los muertos aquel que vive, aquel que es el autor de la vida, aquel que es la resurrección y la vida, y aquel que hace posible que el que muera en Cristo, aunque llegue a la tumba, finalmente vivirá, porque Él, como Él resucitó, así también traerá con Él
a los que durmieron confiando en su nombre. No está aquí. La siguiente frase es, versículo 6, no está aquí. Él no está entre los muertos, no está aquí, sino que ha resucitado. Y menciona, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Mis queridos hermanos, yo quiero mencionarles en este día en que la cristiandad recuerda la resurrección, en qué consiste este acontecimiento de la resurrección. ¿Qué es la resurrección? En primera instancia y en términos técnicos, la resurrección es un proceso y es el proceso que se da cuando alguien que ha muerto regresa a la vida. Es decir, la resurrección es el mecanismo de Dios mediante el cual trae de nuevo a la vida a alguien que ha muerto. En el caso del Señor Jesús, alguien que había muerto hacía unos cuantos días atrás. En el caso de Lázaro, el que había muerto hace algunos días atrás. En el caso de Moisés, la resurrección de alguien que había muerto un tiempo atrás, no sabemos cuánto. La resurrección es ese proceso mediante el cual Dios le da nuevamente la vida a un ser que ahora, que hasta hace un instante había fallecido. Eso es la resurrección. Pero la resurrección de Cristo es mucho más que el regreso de la muerte. La resurrección de Cristo significa algo grandioso, porque Cristo, como el Cordero Pascual, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, había tomado el lugar de la raza humana entera. Así como cuando se ofrecía un cordero como ofrenda por el pecado, y el cordero moría en lugar del pecador, del oferente, del que estaba ofreciendo la ofrenda. Asimismo, Jesús había muerto como el sustituto de toda la raza humana. Él había recibido lo que la palabra del Señor llama la paga del pecado. La paga del pecado es muerte, pero no la muerte que nosotros experimentamos, sino la muerte segunda, la muerte eterna, la muerte que finalmente aquel que nunca acepte a Jesucristo va a tener que experimentar. La misma muerte que Satanás y sus ángeles van a tener que experimentar y dejarán de ser para siempre. Solo que el Señor Jesús en su muerte no muere como sustituto ni de Satanás ni de sus ángeles, sino solamente del género humano. Esa muerte eterna no la podría sufrir ninguna otra criatura. Por eso es que ni el ángel más encumbrado del cielo, ni el ser humano más obediente habría podido ser el sustituto de la raza humana, porque toda criatura depende de la vida de Dios. Solo Cristo, como miembro de la deidad, con el Padre y con el Espíritu Santo, tenía vida en sí mismo, que no había sido creada, que no había sido heredada. La vida de Cristo era una fuente que provenía de sí mismo y solamente un miembro de la deidad podría experimentar la muerte eterna y poder regresar de ella a la vida. Aquel primer día de la semana, mis queridos hermanos, el Señor Jesús regresa de la muerte eterna. Es decir, Satanás creyó que había vencido al Hijo de Dios. Él pensó que en algún momento de su vida el Señor había albergado el mal en él, había pecado. Sin embargo, nosotros tenemos que gozarnos en que tenemos un sumo sacerdote que fue semejante en todo a nosotros, pero sin pecado. El Señor Jesús, cuando muere, hace que el cielo, el universo entero y todas las huestes malignas se queden en silencio. Era una expectación sobremanera grande. Satanás estaba custodiando esa tumba y no solamente con aquella guardia romana.
muy probablemente todos su séquito de demonios estaban con los ojos fijos puestos en aquella tumba de José de Arimatea. Cuando llega el ángel poderoso de Dios y cuando llama al Señor Jesucristo y cuando Él abre los ojos a la vida, sin duda alguna el corazón maligno de Satanás se desgarra, porque la vuelta de Cristo, el regreso de Cristo a la vida, significaba que no había podido contaminarlo con el mal y que él ahora había regresado de nuevo a la vida para garantizar la redención de todo aquel que en él cree. Mis amados, el Señor Jesús, al resucitar, nos da a entender que fue el sustituto perfecto de la raza humana, que se mantuvo sin pecado y que la redención es posible para nosotros. La resurrección de Cristo es una garantía preciosa de nuestra resurrección, si es que llegamos a conocer la muerte, ¿verdad? Porque habrán algunos que no la conocerán. Si alguno de nosotros llegamos a conocer la primera muerte, la muerte del sueño, la muerte a la que el Señor Jesús se refirió en el caso de Lázaro, para decir, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a resucitarlo. Esa primera muerte que no es la muerte eterna, que es una muerte temporal entre la primera muerte y la muerte definitiva, a todos los que creemos en Cristo, si llegamos a experimentar esa muerte, la garantía de la resurrección de Cristo nos dice que nosotros también resucitaremos. Por eso quiero leerles dos descripciones maravillosas que se encuentran en las Sagradas Escrituras en cuanto a ese momento sublime en que habrá otra resurrección, nuestra resurrección, si es que llegamos a morir, de la que finalmente nosotros podremos disfrutar de esa resurrección para nunca más volver a tener nada que ver con la muerte. Dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 51, os digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Va a venir una resurrección más, una resurrección especial, de la cual un día como este, Domingo de Resurrección, nosotros podemos sentarnos a evocarla. Hoy recordamos la resurrección más maravillosa de todas, la más grandiosa de todas, la más sublime de todas, la más espectacular de todas, la resurrección de nuestro héroe, del invicto y glorioso Jesús. Pero un día ese mismo Jesús vendrá en las nubes del cielo como Rey de Reyes, como Señor de Señores, como nuestro campeón, como el Todopoderoso. Y entonces, contemplando desde lo alto a la tierra, dirá: despertad, despertad, despertad todos los que dormís en el polvo de la tierra y levantaos. Y en ese mismo instante, aquellos que hayan muerto creyendo en él, desde Abel hasta el último en morir en ese momento de la historia de la humanidad, se levantará de la tumba. No importa que haya muerto hacía 2, 3, 4 días o hacía 6.000 años atrás, no importa cuánto tiempo haya pasado, no importa si su cuerpo se haya hecho polvo, no importa si ese polvo haya sido arrojado a los cuatro vientos,
y que cada uno de los átomos que formaron ese cuerpo en el pasado se haya esparcido por todas partes. Átomo por átomo se buscará, molécula tras molécula se unirá, tejido tras tejido de ese cuerpo nuevamente se volverá a realizar, se volverá a unir. Aquellos huesos se vestirán de músculos y esos músculos tendrán sus órganos y esos órganos y músculos se revestirán de piel, y tras el llamado majestuoso de aquel que es la resurrección y la vida, nosotros abriremos los ojos, nos colocaremos de pie, pisaremos este mundo, realizando un estruendo impresionante en donde millones de millones escucharán el llamado de nuestro gran capitán, del generalísimo del cielo, del Rey de reyes y Señor de señores. Y entonces, abriendo los ojos, levantando los rostros al cielo, alzando nuestros brazos, diremos: he aquí nuestro Dios, le hemos esperado aún en el sueño de la muerte, aún en el sepulcro y en la tumba, le hemos esperado y Él ha venido a salvarnos. Primera de los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, refleja esta esperanza preciosa, divina, maravillosa. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Y aquí señala algo que nos conecta con la resurrección del Señor. Si creemos que Jesús murió y resucitó, también debemos creer que Dios traerá con Jesús a los que durmieron, es decir, a los que murieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mis amados, aquel primer día de la semana, aquel domingo en que los ángeles dijeron: no está aquí. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado. Ese domingo de resurrección evoca también aquella maravillosa resurrección en la que aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, evoca aquel momento sublime en el cual nosotros, los que nos llamamos adventistas del séptimo día, es decir, los que creemos en el segundo regreso de nuestro Señor, podremos con júbilo total elevar nuestras manos hacia el Señor para ser levantados por los ángeles y llegar ante sus pies para decirle: has regresado a salvarnos. No importa que hayamos estado un día o 1000 años en una tumba, de ahí saldremos, porque la resurrección de Cristo garantiza nuestra resurrección. Soy el pastor Julio César Labrador, y mi deseo para ti es que Jehová te oiga en el día del conflicto, que el nombre del Dios de Jacob te defienda, que te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga, que haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, que te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todos tus proyectos. Amén.